Dos Segundos es auspiciado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y por la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial y declarado de interés por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro programa de 2 segundos. Gracias por estar ahí. Cerquita ya de las vacaciones, vamos a ver qué nos tiene preparado la Agencia Nacional de Seguridad Vial en cuanto a controles, en cuanto a fiscalización, porque estamos por salir a la ruta y sabemos que en este momento es cuando más tenemos que estar vigilando a la gran cantidad de gente que sale por las rutas argentinas. Por eso vamos a estar hoy con Osvaldo Anselmino, que es el director de control y fiscalización de la Agencia de Seguridad Vial, a ver qué planes, qué estrategias tienen para este verano. Después de la apertura estamos con él. Bien, primer bloque del programa. Osvaldo, nuevamente acá con nosotros, gracias por venir. Muchas gracias, Sergio, por invitarme y bueno, siempre por bregar siempre por esta seguridad que hace a la vida de todos. Tuvimos un noviembre, recuerdo, bastante complicado, ¿no? Con esta cantidad de siniestros que hubo. ¿Qué te sugirió el tema cuando fue lo de San Luis y después al día siguiente lo de Chacabuco? ¿Cómo fueron los casos? Vos que estás controlando, fiscalizando, ¿qué te pasó por la Continuamente y cabeza? desde el primer momento, tanto con el ministro del Interior, Florencio Randazzo, como con el director ejecutivo, Felipe Rodríguez Lagens, notando que es otro punto de inflexión más, del cual lo único que nos indica es que tenemos que doblegar los esfuerzos en este sentido, en este camino que venimos transitando con el tema de la seguridad vial, doblegar los esfuerzos en concientización, en prevención, en educación, en control y en sanción. Eso es lo que indica cuando suceden estos siniestros. No bajar los brazos, todo lo No bajar los contrario. brazos, son cuestiones de conductas, de corregir conductas para llegar a una corrección en la cultura, en esta cultura de malas al volante y desprecio por el respeto a la norma de tránsito. Hay mucha imprudencia. Bueno, todo eso nos indica que tenemos que redoblar los esfuerzos para seguir debidamente plasmar de una vez por todas estos conceptos, que toda la gente tenga este concepto, que lo adquiera, y que respete las normas de tránsito, y desde el Estado, obviamente, establecer los controles que tienen que ser y trabajar en concientización, en educación. Es el único camino que nos va a llevar el día de mañana a que podamos bajar este índice. A cambiar esta cultura. Pero hay algo muy interesante lo que decís, porque puede pasar, hay algunos medios que lo plantearon de esa manera, cuando pasó lo de San Luis o cuando pasó lo de Chacabuco, empezaron con el tema de algunos apuntar directamente a la falla de la infraestructura, otros apuntar directamente a la falla humana. Digo, desde tu lugar de fiscalización y control, con la cantidad de gente que tenés a cargo, ¿qué responsabilidad de tu lugar, ya me quedó claro de toda la agencia, pero de tu lugar puede haber tenido o no en ese momento? Con estos dos siniestros La específicos. responsabilidad que nos cabe como funcionarios públicos la estamos llevando adelante, Sergio, que es establecer debidamente los controles con todos los que tienen que ver en este sistema, que son las autoridades de aplicación, que son las jurisdicciones. Sabemos que en materia de tránsito y seguridad vial las acciones están reservadas a las jurisdicciones, entonces en ese sentido la Agencia Nacional de Seguridad Vial trabaja coordinando las acciones para poder plasmarlas en controles, en este caso con esta dirección, en la ruta. Por eso, en ese sentido, tranquilo de que estamos en el camino que realmente se indica hacer, en lo que el ministro del Interior, Florencio Randazzo, indica que tenemos que hacer. Tenemos que redoblar los esfuerzos y tenemos que lograr que todas las jurisdicciones trabajar en forma coordinada y con las respectivas autoridades de aplicación para seguir en este camino. Sabemos, estos siniestros indican que todavía nos falta mucho camino por recorrer. Pero también es cierto que el mismo ministro del Interior, Florencio Randazzo, o el director ejecutivo, Felipe Rodríguez, han dado a conocer en estos últimos años en los que ha estado la agencia creada, que se ha bajado el índice de siniestralidad en un 22% y las muertes producto de esos siniestros en un 12%. Y no olvidemos tampoco que hay un 14,27% más de parque automotor en las rutas. Eso quiere decir que hay un trabajo.
que empezó a hacerse en algún momento, ya hace 2 años y medio, 3 atrás, en coordinar con todas las jurisdicciones estos operativos, estas acciones y llevarlas adelante. Estos siniestros son luctuosos y nos indican que tenemos que los esfuerzos. Bien. Esa es nuestra responsabilidad o la responsabilidad que compete en este caso a esta dirección, en el caso a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y como funcionario público. Ahora, yendo específicamente a los controles, pregunto, vos dijiste que el tránsito, como todos saben, está delegado a las provincias y sé todas las dificultades que pasaron todos estos 3 años para coordinar con algunas provincias, jurisdicciones, el tema de controles en las rutas. ¿Por qué? Quizá vos me lo puedas explicar. ¿Cómo están con ese tema? ¿Cada vez más hacen convenios o cada vez les cuesta más llegar a estos lugares? A veces es difícil coordinar las tareas. Sabemos que en este país, como bien decís vos, en materia de tránsito y seguridad vial, las acciones se reservan a las jurisdicciones. Sí. Y las jurisdicciones tienen su forma de actuar en cada lugar. Lo que hacemos como agencia, y para eso nació, es para coordinar con ellos, aunar los esfuerzos, coordinar y plasmar debidamente los controles, la concientización, las acciones de educación que tenemos que hacer. No es fácil. ¿Pero en por este qué país motivo? federal... ¿Por qué motivo? Porque ¿Por qué motivo no quieren llegar a convenios con ustedes? No es llegar a convenio. Para trabajar con la ley 26363 o anteriormente con la 24449, las jurisdicciones en esta ley, en este país federal, tienen que celebrar convenios, conveniar, adherir a la ley 26363 y trabajar junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que tiene acciones específicas y objetivos específicos. No son acciones y objetivos que van por encima de los intereses de las jurisdicciones. Acá el interés es uno solo, como país, salvar que vidas. tenemos, salvar vida. En ese sentido, las acciones son, como te repito, como te decía hoy, concientización, prevención, educación, para llegar al control y a la sanción. En ese sentido, no podemos hacer control y sanción si primero no concientizamos, no prevenimos, Totalmente no educamos. de acuerdo. Tampoco podemos concientizar, prevenir, si luego no venimos con el control y la sanción respectiva. Sabemos que somos hijos del rigor y que se tienen que establecer los controles para que ello indique que uno empiece a observar que hay un cambio de conducta. Y por otro lado, los objetivos que lleva la agencia adelante, que son el de la creación de un registro único de infractores de tránsito o una misma base de datos en la cual es una persona que se le retiró la licencia por X motivo, el juez le retira la licencia, o tiene licencia vencida, no puede ir a sacarla en otra jurisdicción que no sea donde tiene que sacarla, que haya un cruzamiento de datos importante. El segundo tema objetivo importante es que haya una tipificación única de la falta, la misma falta cometida en Jujuy sea la misma de Tierra del Fuego. Nos ha tocado cuando empezamos a trabajar en todo esto que, por ejemplo, en la provincia de Salta la tolerancia de alcohol en sangre era de 0,8 gramos por litro de alcohol en sangre, cuando en muchas otras provincias de 0,5. Entonces una tipificación única también en respecto a las faltas. El tercer tema es la licencia única, muy importante, la licencia única de conducir, que uno tenga, al igual que el documento, una licencia de conducir en todo el país, que sea única. Y el cuarto es el tema del scoring para poder trabajar debidamente con eso. Entonces, una vez con el tema del scoring, con la licencia única, uno empieza a contar puntos. Ya no es solamente la falta cuando se comete, que es meramente punitiva, como nos ha pasado en muchos operativos, estar en el operativo, parar un vehículo que venía a una velocidad excesiva, y la persona, bueno, apúrate, haceme la multa, total 200, 300, 400, 500 pesos, no hay problema. Esa persona venía en un auto de alta gama, seguramente no es problema para él. Bueno, con la implementación del tema del scoring, bueno, ya sí va a ser empezar el problema, porque con cierta cantidad de puntos las personas empiezan a perder, en el caso de infringir a la ley, a perder puntaje, lo cual en algún momento lo va a llevar a perder la licencia de conducir. Te quiero hacer una pregunta. Vos tenés mucha gente a cargo que son los agentes naranjas que están en las rutas. ¿Cómo es la capacitación de los chicos? La prioridad que tienen cuando entran, que lo que tienen que hacer como misión y como valores también, ¿no? Porque la verdad que es una responsabilidad bastante importante la que tienen. Bien se los digo a ellos, es un grillito que llevan en el bolsillo: compromiso, responsabilidad e involucramiento. Desde el momento que pisan la Agencia Nacional de Seguridad Vial y se ponen ese traje naranja para tratar de salir a la ruta y hacer los operativos. Lo primero que tienen que hacer es comprometerse, es involucrarse, es interiorizarse. Se tienen que munir de autoridad moral. ¿Cómo lo hacen?
con información primero, y segundo, primero respetando uno la ley para poder decirle después al tercero, si la respeto yo, ¿por qué no te voy a exigir que la respetes vos? Eso se llama autoridad moral para estar en la calle. Y después sabemos todos que toda la gente, toda la sociedad, pasa por algún lugar, ve algún vehículo naranja, una persona naranja, y seguramente va a ver qué está haciendo esa persona. Entonces nosotros tenemos que predicar también con el ejemplo. Nosotros tenemos que, con imagen, decir lo que la gente tiene que hacer. Además de las charlas que tienen cuando se lo detiene al vehículo, dice cómo tiene que respetar las normas, cómo se tiene que cuidar, que tiene que usar el cinturón de seguridad, que tiene que usar el casco del motociclista, que tiene que respetar las velocidades, que no tiene que ingerir alcohol si va a conducir y que no tiene que usar elementos distractivos como puede ser el celular si está conduciendo. Todo ese tipo de cosas incorporan autoridad moral para poder expresarlo. Bien. Eso es lo primero que se le enseña a los chicos cuando van a la Dirección de Control y Fiscalización o a formar parte de la Dirección de Control y Fiscalización para después brindarlo en un servicio, en un verdadero servicio, en un serio servicio a la sociedad. Bien, ahora vamos a hablar del tema controles para el verano, pero antes vamos a ir al micro de todos los programas con José Fabián Fieira, nuestro licenciado en accidentología, que nos va a hablar de las cubiertas de los vehículos. Dale. En este encuentro vamos a tratar un tema harto importante como es la elección del neumático a utilizar en nuestro vehículo automotor. Nosotros sabemos que la elección del neumático por lo general pasa por la estética o por una cuestión económica. De hecho, solemos adquirir neumáticos en lugares en los cuales, si nos ponemos a pensar 2 segundos, no lo adquiriríamos. Por ejemplo, un centro comercial, un supermercado importante, una cadena de vendedores de electrodomésticos, una empresa o una gomería responsable es la que nos tiene que brindar ese servicio de venta. Cuando usted ve un neumático en barata en un supermercado, seguramente ese neumático ha estado estacionado mucho tiempo, por lo tanto el caucho del mismo no tiene las condiciones físico-químicas adecuadas para una respuesta con seguridad al momento de su uso. Va a tener una fecha de vencimiento por lo general caduca o unas prestaciones en el rango de seguridad que no van a estar adecuadas a su vehículo en particular. Una a la vez van cayendo. Al momento de adquirir un neumático, usted debe tener en cuenta ciertas características o parámetros de seguridad, como ser la fecha de vencimiento, que no debe estar caduca, la cual está impresa en su banda de rodamiento. Va a tener en cuenta la profundidad del dibujo y el tipo de diseño de dibujo para que pueda evacuar la cantidad de agua necesaria al momento de un aquaplaning. Va a tener que tener en cuenta la rodadura y el ancho y el tamaño del talón. También se va a tener que tener en cuenta el de velocidad de ese neumático, puesto que cada neumático y composición química del caucho va a estar respondiendo a un rango de velocidad. Por lo tanto, si usted se maneja en ciudad, con los rangos de velocidad máximo impuestos por ley, va a ser inútil que tenga un neumático colocado con un rango de velocidad de 200 km por hora. Está utilizando una herramienta de seguridad vehicular que no va a estar acorde a la utilización que se le va a dar. Todos estos parámetros son importantes al momento de la elección. Por supuesto, van a tener una influencia económica en el momento de adquirir ese neumático, pero usted va a tener la tranquilidad de que ese elemento de seguridad vehicular le va a estar brindando el mayor rango de seguridad posible. El tiempo pasa en todos lados. Hola, yo me llamo Ariadna Venencia y quiero decir a los grandes que tienen que respetar las reglas de tránsito. Bien, de regreso, bueno, lo que habíamos dicho antes, ¿qué tienen planificado ya estos días para el verano 2011-2012? Que ya hace alrededor de 30 días que se vienen planificando ya para la temporada estival y son los controles de velocidad con radares de última generación que realmente hacen mediciones perfectas, exactas, radares que están homologados, que están calibrados por los órganos respectivos como lo exige la ley.
y de los cuales se valen los jueces para dictar la sentencia que ¿Los tienen que GPS los sacan donde están? Hay GPS que toman radares, la posición de los radares, pero estos radares no. ¿Por qué te digo? Porque Es bueno los decirlo. GPS cuando lo toma al radar cuando está de frente. Entonces detecta que hay un tomando velocidad. Estos radares que te digo, los de última generación, dotados de tecnología de punta, toman la velocidad al vehículo cuando ya pasó. Bien. Es decir, no hay forma de que el GPS del particular pueda detectar, en ese caso, el radar. Bien. Estos son, entre otras, bonomías que tiene el sistema, el aparato. Entre otras cosas, estos radares también miden la velocidad de los vehículos, tanto el transporte pesado como liviano, en el mismo momento. Con los radares que teníamos que desconfigurarlo, configurarlo para medir según sea el transporte liviano o el transporte pesado. O sea, tenemos velocidad por un lado. Velocidad, alcoholemia, los controles de alcoholemia que se hacen en todo el país, en las rutas nacionales y también en las terminales de ómnibus a los transportes de pasajeros. Es muy importante. La alcoholemia, velocidad, el uso del cinturón de seguridad, el uso del casco en los motociclistas y el no uso del distractivo. A todo ello también el tema de la documentación respectiva que tienen que llevar las personas y otro tipo de controles que también se hacen, como te decía recién, son las terminales de ómnibus a los micro de larga distancia en todas las principales terminales del país, no solamente en Retiro, en todas las principales del país, haciéndole el dosaje de alcohol respectivo y trabajando junto con la Comisión Nacional Reguladora de Transporte y con la Subsecretaría de Trabajo a fin de evaluar también las horas de falta de descanso de los conductores que tienen que tener como mínimo 12 entre que deja un servicio y toma otro. Y tenemos que intentar nosotros, los que viajamos en esos micros, de no después rasgarnos la vestidura y hablar de control cuando quizá nosotros mismos en una estación de Retiro, porque el conductor no está bien, decimos que vaya igual porque tenemos que llegar rápido al destino, ¿no? Muy importante tu acotación, como también cuando la persona va a retirar un pasaje, normalmente va de ventanilla en ventanilla a ver cuál es más rápido, cuál llega más rápido, cuál es más ligero, sin saber que muchas veces ahí se están transgrediendo las velocidades y que tenemos que tener en cuenta que tenemos que respetar las velocidades y también los conductores de vehículos de transporte de pasajeros están transportando alrededor de promedio 50 vidas. Sí. Que eso también nosotros tenemos que hacer conciencia. Ahí va lo que decís vos, el tema del compromiso, de la responsabilidad y del involucramiento que tenemos que tener todos en este sistema. A ver, también, perdóname, como una forma de control, que también es muy bueno, al igual que el año pasado, ya estamos elaborando un plan juntamente con bomberos, para estar con bomberos en 52 puntos de todo el país. Son puntos negros que el Observatorio ha detectado y estamos trabajando con bomberos voluntarios de la Nación para establecer, al igual que el año pasado, que hizo el ministro del Interior, Florencio Randazzo, había celebrado un convenio, celebrarlo también en este año para estar en la ruta atento, porque cuando se produce un siniestro, normalmente hay una hora que se llama hora de vida, en la cual mientras más rápido estemos en la asistencia en ese siniestro, seguramente más vidas se van a salvar. Para dejar claro a la gente, que muchas veces dice, en esta ruta no están, en esta ruta, ¿qué ruta tiene jurisdicción la agencia para hacer los controles y las fiscalizaciones? La agencia coordina con las jurisdicciones para establecer los operativos en todas las rutas del país. Bien. Coordina con las jurisdicciones para establecer los operativos en todas las rutas del país. Trabaja junto a Gendarmería Nacional y trabaja junto también, de acuerdo a lo que dicen las provincias, con las policías provinciales. O sea que en los lugares donde no están es porque no hicieron una coordinación o no se pudo políticamente, lo digo yo, hacer una coordinación con esas provincias. Exacto. En el lugar donde no estamos es porque la jurisdicción respectiva no se ha logrado alcanzar un acuerdo para poder estar. Ahora, cada vez se están haciendo más convenios, más... Sí. Por ejemplo, sabemos, yo he asistido a una reunión donde se ha avanzado mucho con una provincia que siempre desde acá dijimos que era problemática para trabajar, pero ahora hay una muy buena predisposición, por suerte, que es Santa Fe. Hay una muy buena predisposición y eso realmente se lo debemos a sectores, a gente como ustedes que están pugnando siempre, velando, siendo centinelas de ver que se cumplan las normas de tránsito, no solamente por la sociedad, sino quienes tenemos que hacerla cumplir, estemos en la ruta haciendo ese trabajo. Bien. Ahora regresamos, Osvaldo, con el tema del manual, que es muy interesante. Vamos a ir con un familiar de víctima, con Laura Furlong,
que es la esposa de David y la mamá de Alan, quienes sufrieron la muerte cuando iban de la mano en la vereda, chocados por un señor, si se puede llamar así, que ya tenía antecedentes. Vean la nota porque es muy, muy terrible. Mi esposo era David Rodríguez y mi hijo Alan Rodríguez. Alan tenía 7 años al momento del accidente, mi esposo 42 años. Habían ido de compras un miércoles 5 de septiembre del 2007 y cuando estaban atravesando la vereda del supermercado Coto, un vehículo que venía a alta velocidad cruzó el semáforo en rojo y tocó la rueda con el bulevar de la calle y se cruzó para el lado contrario, y en ese momento estaban justamente caminando mi esposo y mi hijo, y el auto subió la vereda y se estrelló contra el paredón de Coto. Mi hijo murió al instante y mi esposo quedó en coma por dos días, hasta que finalmente murió. Yo estaba acá, en mi hogar, esperando la llegada de ellos. Eran las 7:15 de la noche. Pensé que habían ido a hacer una compra y que me di cuenta que algo estaba pasando, solamente porque se estaban demorando demasiado, hasta que me llaman por teléfono del Hospital Gandulfo y me dicen que me acercara urgente porque había habido un accidente. Con mi hija salimos corriendo hasta el hospital y allí nos recibe la policía. Había mucho descontrol en el hospital. Yo no entendía lo que estaba pasando. Pensé que no se trataba de mí, de mi vida, de mi familia. Y viene un agente de la policía avisando que mi esposo estaba siendo intervenido quirúrgicamente. Y yo decía, ¿y mi hijo dónde está? Y no me daban ninguna respuesta porque tenían que esperar a que viniera el médico a decírmelo. Y me tuvieron como 15-20 minutos y yo desesperada, yo no sabía dónde estaba mi hijo, hasta que finalmente bajó un médico, me llevaron a una sala, estaba yo con mi hija y ahí me informa el médico que mi hijo había fallecido instantáneamente en el accidente. El autor del hecho fue detenido, pero al mes, como no tenían todavía pruebas, sale en libertad. Estuvo en libertad hasta el juicio oral. Cuando llega el juicio oral, le dan 3 años y medio de prisión efectiva. Quiere decir que no es grave de ahí a la cárcel, pero esta persona ya estaba en la cárcel porque tenía otras condenas por narcotráfico, otras situaciones, otras figuras legales, así que ya estaba con una condena cumpliéndola, lo cual nunca a una madre le va a parecer suficiente, los 3 años y medio de condena. Y yo me encontré de repente sola en el mundo con una hija de 13 años. Y yo, bueno, siempre tuve trabajo, así que seguí trabajando, seguí desarrollando mis actividades de la misma manera, pero en lo emocional fue muy duro para Valeria, muy duro para mí, porque nos encontramos solas. Y lo que más y lo único, diría yo, que resultó ser la fortaleza de mi gran fe en Dios. Y esa es mi paz, saber que está todo en manos de Dios y que ellos están con Dios. Hacele caso, sabe lo que dice por tu seguridad. Es el consejo de la campaña de conciencia vial de Amortiguadores Sachs.
Si ves o sabés algo, llama al 911. La seguridad la hacemos entre todos. Buenos Aires, la provincia. Bien, de regreso, último bloque. Estoy mostrando acá en pantalla el manual, un manual. ¿Qué es este manual, Osvaldo? A ver. Es un manual de formación de tránsito y seguridad vial que está destinado a las fuerzas de seguridad nacionales, a las policías provinciales, a agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los agentes de prevención vial, y también a las demás autoridades de aplicación. Y entre otras cosas tiene temas fundamentales de cómo se debe establecer un control, todas las medidas de seguridad que deben establecerse para el control. Tiene ciertas interpretaciones a la ley, a ciertos controles específicos que se hacen, por ejemplo, el tema de alcoholemia, el tema de la velocidad, de cómo tiene que ser medido, cómo se debe actuar en un control en la vía pública. Este requerimiento salió a partir de recorrer todo el país y de encontrar en cada lugar una forma distinta de establecer los controles. Bueno, es de alguna manera una guía de la que tenemos que valernos. Vos tenés tanto el manual como una bolsillo para que todos la tengamos en el bolsillo en el momento de estar haciendo, y si se surge alguna pregunta, algún tema de que por ahí no lo recordamos bien, bueno, ayuda también para poder Me queda un minutito, pero quiero que me hables del tema que siempre hay controversia, del tema de los camiones y la restricción en los fines de semana de verano. Es muy importante, muy importante. Esto se consensúa con las cámaras respectivas para poder llevarlo adelante. Sabemos que en ciertos periodos donde hay tanta fluidez vehicular, la gente haciendo uso de su merecido descanso, ya sea vacacional o fin de semana largo, es imposible poner tanta cantidad de vehículos en la cinta asfáltica en el mismo momento. Por eso es que tratamos, es una medida de orden. Para nada no es restrictiva. No es restrictiva, para nada se tiene que interpretar. Bueno, que lo entienda así, lo lamento. Cercenar el derecho al trabajo de nadie. Se consensúa con las cámaras y se lleva adelante, repito, para que podamos trabajar. Y con ellos consensuamos en ciertos horarios, en ciertos lugares, y que no sea mayor a 6 horas, por ejemplo, el horario de ordenamiento vehicular, en la cual pedimos al transporte de carga de camiones de más de 3.500 kilos que no circulen por las rutas en esos horarios, que normalmente cuando se produce el flujo del éxodo va desde las 18 horas a las 23:59 o a las 0 horas, son 6 horas, y que cuando todos están regresando, lo mismo, de 18 a 23:59. Bueno, se dan las rutas nacionales del país y está consensuado con las cámaras y es una medida de orden, de ordenamiento vehicular. Totalmente. Para nada es una medida de restricción. Gracias por venir como siempre y que tengamos muchos éxitos este verano, que significaría que mueran mucho menos gente. Muchas gracias a ustedes y el pedido de siempre, tanto de todos como a la sociedad también, el de respetar la norma de tránsito. Nosotros vamos a hacer nuestra parte. El Estado, este Estado activo, presente, va a imponer los controles. Ojalá. Solicitamos a la sociedad que la norma de tránsito. Que así sea. Nos vemos la semana que viene, portémonos bien en otro programa de 2 segundos. Chau. Si cortaste con sal tibia tus cadenas, ya nadie puede ignorarte, ya conocen tu dolor, ya tu risa tiene música y tu voz tiene color. Basta de penas, ¿cuántas veces soñaste con esta escena?